Dios te bendiga grandemente. Hoy quiero animarte a poder romper tu zona de confort, tus pensamientos y poder instarte a que puedas conocer a Cristo a través de la palabra. Todos necesitamos instruirnos en la palabra de Dios para conocer a qué Dios le servimos, a quién le estamos adorando, cuáles son los atributos de Dios, qué hizo Cristo por mí, cómo vivíamos antes de Cristo bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia, cómo Cristo nos redimió y nos limpió de toda nuestra maldad. Es importante saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Es importante porque la palabra de Dios te instruye en todos los sentidos y en todas las áreas de tu vida. Te instruye para cada emoción y cada problema que puedas estar viviendo. La palabra de Dios te da consejos y te alimenta cuando hay tristeza, cuando hay prueba, cuando viene la aflicción, la oposición, cuando vienen los problemas graves que afectan nuestra vida. La palabra de Dios te instruye en todo y para todo. La palabra de Dios te instruye para el matrimonio, para los problemas dentro del matrimonio. Te instruye para los ministerios, cómo debe ser una persona que tiene ministerio, hombre de una sola mujer, testimonio irreprensible él y sus hijos. Es un tema, te empieza a guiar en todas las áreas y en todos los sentidos. Te instruye para tus hijos, te guía para ser cabeza del hogar como varón, te ayuda a ser ayuda idónea como mujer, te instruye en todas las áreas la palabra de Dios en cada situación que nosotros vivimos y también te alienta y te aconseja en cada emoción que nosotros vivimos como hijos de Dios. Por lo tanto, rompe tu zona de confort, porque hay muchos que dicen, no, es que yo me cuesta leer, me cuesta a mí entender la palabra, pero ¿sabe qué? A veces nosotros nos excusamos, pero hay mucha gente que no puede ver, hay mucha gente que no sabe leer, que no sabe escribir, pero que aún así le pide a la gente, ¿me puedes leer la Biblia? ¿Puedes leerme la palabra de Dios? Hay mucha gente no vidente que ellos escuchan la Biblia dramatizada, la escuchan solamente porque quieren aprender y conocer de Cristo. Hay mucha gente que se la pasa escuchando todo el día predicaciones porque quieren conocer a Cristo. Entonces no hay una excusa hoy que uno pueda decir, es que no puedo, porque muchos en la Biblia, por ejemplo, no se sentían capacitados. Muchos en la palabra de Dios vemos que se sentían tan inútiles o se menospreciaban o no se sentían capacitados, pero me encanta mucho lo que Isaías dijo, quizás con mucho temor, quizás, pero él dijo, heme aquí, Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor. Prácticamente es como decir, haz lo que quieras conmigo, tú eres soberano. Entonces nosotros muchas veces nos ponemos tantas trabas, nos ponemos tantos obstáculos que Dios nunca nos ha puesto, porque Dios capacitó hombres y mujeres durante todo lo que vemos en la palabra de Dios. Cristo capacitó a sus discípulos, le enseñó a hombres y mujeres el Evangelio. Por lo tanto, es Dios el que nos capacita, es Dios el que nos va a preparar. Cuando hay un llamado de Dios, es Dios que nos va a capacitar, que nos va a revestir de poder, que nos va a llenar del Espíritu Santo para poder dar un buen testimonio, manifestar el fruto del Espíritu, para poder también tener el poder de Dios que dice su palabra, que nosotros vamos a poder sanar a enfermos, que vamos a poder hacer milagros en el nombre de Cristo, que vamos a poder liberar a aquellos que están cautivos en el nombre de Cristo. Hay un poder que Dios va a dar a los que aún no han conocido a Cristo, pero el día que le conozcan, les va a dar poder para hacer todos los prodigios y señales en el nombre de Cristo Jesús, que veíamos en la palabra de Dios y que muchas veces hoy como hijos de Dios, que ya conocemos a Cristo, hemos sido nosotros mismos, podemos testificar y ser testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y cómo Cristo nos ha usado y nos ha sorprendido de gran manera cuando Cristo nos ha tomado como instrumento y entonces echamos fuera demonios, sanamos enfermos, entonces podemos hacer señales y prodigios en el nombre de Jesucristo. Porque el Señor es el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Nos va a guiar a poder nosotros servirle, a poder ser sus instrumentos. Entonces rompe el estereotipo de yo no puedo, no estoy capacitado,
Mira, puede que ahora no estemos capacitados, puede que ahora no estés preparado, pero si tú te instruyes en la palabra de Dios, que la palabra de Dios hay que leerla, hay que meditarla, hay que reflexionar en ella, hay que practicarla, hay que hacerla viva y eficaz en nuestra vida, vamos a irnos dando cuenta que vamos a comenzar a conocer a Cristo, a nuestro Dios. Esto es importante, la palabra de Dios. Algunos dicen es que la palabra de Dios la escribieron hombres. No vivamos en la ignorancia. Hay algo que hay que entender, que Jehová dijo que el problema más grande del pueblo de Israel era la ignorancia. La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Fue escrita por más de 40 hombres, pero todos esos hombres eran inspirados por Dios para escribir lo que Dios quería decirnos, lo que Dios quería revelarnos, lo que Dios quería mostrarnos, su voluntad. Entonces, no seamos nosotros neófitos para decir, no, es que la palabra o la letra mata al espíritu, como muchos hoy están diciendo. La palabra de Dios no puede matar al espíritu, porque la palabra de Dios fue inspirada por el mismo Dios. El Espíritu Santo y la palabra de Dios van tomados de la mano, no se separan, se entrelazan, no pueden separarse. También es lo mismo con el Antiguo y Nuevo Testamento, se entrelazan, no pueden separarse. Es importante estudiar la palabra porque así vamos nosotros a tener una identidad en Cristo. Vamos a saber quién es nuestro Cristo, cuáles son sus atributos, cuál es su voluntad, en qué el Señor me está hoy reprendiendo, corrigiendo. Me va a ayudar a examinarme para verme en qué estoy pecando contra Dios o contra mi prójimo. La palabra de Dios me va a guiar a toda justicia, a toda verdad, me va a convencer de mi pecado también a través del Espíritu Santo y a través de la revelación que está en la palabra. Por lo tanto, te motivo a que puedas tomar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ¿cómo guardará el joven su camino? Guardando tu palabra. La palabra de Dios dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de tu corazón mana la vida. ¿Cómo puedo guardar mi corazón? Envolviéndome en la palabra de Dios, llenando mi mente de la palabra de Dios, porque cuando venga el día malo, cuando venga el problema, la tristeza, el dolor, no me voy a ir al mundo. El Espíritu Santo me va a guiar, me va a empezar a exhortar la palabra de Dios, esa que he estudiado, esa que he meditado y que he reflexionado en mi vida. La palabra de Dios va a llegar en el momento justo, pero ¿cómo va a llegar el rema de Dios, la palabra de Dios a tu vida si eres una persona que no escudriña las Escrituras, que no tiene conocimiento de Dios? Hay mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios. Y esta parte es importante saberlo porque cuando vamos a la Escritura entendemos que no todos son hijos de Dios y así lo vemos en San Juan capítulo 8 desde el versículo 42 en adelante si no me equivoco. Y es importante entender que el Señor dice que el que hace la voluntad de Dios, el que oye la voz de Dios es un hijo de Dios. Pero el que no hace la voluntad de Dios es un hijo del diablo porque hace la voluntad de su padre el diablo. El Hijo de Dios va a hacer la voluntad de Dios. Y va a hacer lo que está aquí, lo que el Señor habla en su palabra. Va a obedecer al Señor. Entonces no todos son hijos de Dios. El Hijo de Dios oye la voz de Dios, hace la voluntad de Dios, y un hijo del diablo hace la voluntad de su padre, Satanás, se deleita en todo lo de su padre y está en perdición y en condenación. Que por supuesto esa situación puede cambiar si conoce a Cristo. Pero mientras hace la voluntad de su padre, Satanás es un hijo del diablo condenado. Nosotros como hijos de Dios también estábamos antes sin Cristo condenados, pero conociendo a Cristo hemos alcanzado la salvación, la misericordia, la gracia, el perdón de nuestros pecados. Hemos sido redimidos y hemos sido transformados. Y es que el error más grande que se comete hoy es llamar hijo de Dios y cristiano a cualquiera, porque cualquiera no es hijo de Dios. El Hijo de Dios siempre será guiado a hacer la voluntad de Dios. Y no tiene que ver con que si peco o no, porque sabemos que todos vamos a pecar porque estamos bajo maldición de pecado. Pero que el Hijo de Dios no se va a gozar en el pecado, no va a amar al mundo, no va a vivir en el doble ánimo, en la tibieza, no lo va a hacer,
porque el Espíritu Santo no lo va a permitir. El Espíritu Santo convence de pecado, te instruye, te guía, te corrige y nunca te va a dejar estar en el lodo, revolcándote como los cerdos. Jamás, porque el Espíritu Santo, es Dios. Por lo tanto, nunca tampoco podríamos renunciar a Cristo los que ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo, porque no nos pertenecemos. Nuestra vida no es nuestra, es del Señor, del Dios soberano que nos selló y nos escogió. Ahora somos escogidos, no podemos renunciar a Cristo. Entonces, esto es lo más hermoso, que cuando vemos este ultrafondo de ser sellado por el Espíritu Santo y vemos que hay personas que creen que son cristianas y creen que son salvas, pero que viven en el doble ánimo, que viven en la tibieza, amando el mundo, que viven haciendo lo que Dios desaprueba, aquí hay que cuestionar si soy salvo o no, si el Espíritu mora en mi vida o no, porque el Espíritu nunca va a permitir que nos revolquemos en el pecado, en el lodo. No nos va a dejar en esa situación, nos va a transformar, nos va a cambiar, nos va a perdonar y nos va a levantar y nos va a redimir, pero no nos va a dejar en ese estado. Por eso no todos son hijos de Dios y no todo aquel que dice Señor ha conocido a Cristo. Entonces son temas bien fuertes que hay que analizar. La palabra de Dios es lo que a nosotros nos da el alimento. El apóstol Pablo reprendió a una iglesia porque el apóstol Pablo dijo, vosotros ya deberíais dejar de estar tomando leche, ya deberíais ser maduros en la fe y estar comiendo el alimento sólido. Él reprendió, parafraseándolo, para que suene más claro. Él estaba diciéndole, ustedes ya no deberían ser ignorantes, ya deberían ser cristianos, creyentes, maduros, que conocen la palabra, que no son ignorantes. Porque hay gente que lleva muchos años, pueden llevar 20, 10, 30 años en el Evangelio y ser ignorantes, no conocer a Cristo por su palabra. Entonces repiten lo que escucharon, lo que vieron, lo que dijeron, pero no han tenido un verdadero encuentro con Dios. Que esto es importante también. Y hay algunos que dicen, yo no sirvo para predicar, no puedo hacerlo, yo no. Mera excusa, porque en la Biblia Dios capacitó hombres y mujeres. Pero podemos predicar en base a nuestro testimonio, podemos predicar en base a lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, podemos predicar el mensaje de salvación de la cruz del Calvario, lo que Cristo hizo, cómo era el mundo antes y cómo Cristo nos entregó esa gracia. Y hoy podemos, solo por Cristo, solo por Jesús, por su sacrificio, podemos ser salvos, solo creyendo en Él. Es un mensaje que todos podemos entregar, un mensaje simple dentro de lo que podemos nosotros anunciar, y sobre todo es la gran comisión, es la misión que tenemos como iglesia, la misión que tiene usted como hermano en Cristo, como hermana en Cristo, es predicar el Evangelio, extender el reino de Dios, extender el mensaje de Cristo, contar las buenas noticias en Cristo, contar que hay un cielo, que hay un infierno, pero que Cristo vino y entregó la medicina, entregó la solución para que hoy nosotros y todo aquel que en Él cree pueda ser salvo y tener la vida eterna. Nosotros somos aquellos que debemos cumplir con la gran comisión de Cristo. ¿Sabe qué problema estamos viviendo hoy en día? Estamos viviendo en un mundo en donde está totalmente corrompido y dañado. Incluso hay lugares que se denominan iglesia, hijos de Dios, que no están viviendo como hijos de Dios. Iglesias que están viviendo con doble vida, con el doble ánimo, con la inestabilidad, con la tibieza, amadores del mundo. Pero ellos creen que son salvos. Pero si leen la palabra de Dios, Dios los confrontaría por vivir de una manera que Dios desaprueba y que Dios condena, y que su palabra de Dios dice que Él no tendrá limpio por inocente. Entonces, leyendo la palabra de Dios, estudiándola, meditándola, reflexionándola y volviéndola viva y eficaz en mi vida, me vería cara a cara con el Dios vivo y sería confrontado por mi pecado y mi mala manera de vivir. Pero hoy están ensuciando el Evangelio de Cristo. Hay mucha gente que habla en nombre de Dios que no está hablando en nombre del Señor, sino que están siendo engañadores de sí mismos, engañando a las personas, que andan diciendo otro evangelio, que andan predicando cosas que no son de Dios, que son herejías. Falsos maestros, falsos profetas se han levantado en todo este tiempo, en este año 2026. ¿Cuánta herejía se puede escuchar? ¿Cuánta gente se autodenomina algo que no es, algo que Dios nunca le llamó? Y vemos aquí gente que dice, yo soy tal persona, y comienzan a decir un montón de barbaridades que Dios nunca dijo y Dios no aprueba.
Entonces, vemos que hay gente que vive la doble vida, la iglesia, uno, después sale afuera y vive de la peor manera cuando la Biblia condena a los que son amadores del mundo. La Biblia dice que el que ama a Cristo no ama al mundo. La Biblia dice que nosotros somos luz en medio de tinieblas. No dice que nosotros nos mezclamos con la tiniebla y vivimos como tinieblas. Dice que somos luz en medio de las tinieblas. Usted como hijo de Dios, yo como hija de Dios, estamos llamados a tener un buen testimonio, a ser ejemplo, a poder nosotros ser luz en medio de la oscuridad. No estamos llamados a revolcarnos en el lodo ni a vivir una doble vida. No estamos llamados a fingir un evangelio que no vivimos. Estamos llamados a ser radicales en Cristo, a ser gente que ame al Señor, que se aferra a la voluntad de Dios. La Biblia dice, someteos pues a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Obedecer a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice, demos lugar al diablo, vivamos como queremos. La Biblia nos reprende. Dice que debemos obedecer al Señor y que Satanás huirá de nosotros si nosotros somos obedientes, porque tendremos autoridad para decir, fuera de aquí, Satanás. No tienes derecho de estar aquí. Entonces también vemos, y hay que ver todos los puntos también, de que hoy están levantándose falsos maestros, están dañando a la iglesia. Entonces vamos a entender con la palabra que yo soy parte de la promesa y de todas las promesas que están en Cristo cuando he conocido a Cristo. Hay promesas para mí. Voy a tener una identidad, voy a saber que Él es mi Dios, que yo soy su hijo y que tengo promesas en Cristo. Voy a saber lo que es pertenencia, porque hay muchos que dicen yo voy a la iglesia, pero no son cuerpo. Yo soy iglesia y voy a entender que soy el cuerpo de Cristo, que este cuerpo ya no es mío, que yo ya no soy mío, sino que le pertenezco a mi Dios soberano y que Él tiene una autoridad superior sobre mi vida y que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo en donde habita Dios, en donde Dios me va a guiar a cuidar este cuerpo. Por eso hay gente que dice, no, es que fumar no es pecado, es que drogarse no es pecado porque nos sale la Biblia, pero aquel que ha conocido a Cristo, que sabe la palabra, que sabe que el Espíritu Santo mora en nuestra vida, vamos a entender que soy templo del Espíritu Santo y que hay cosas que no me van a edificar. Hay cosas que me van a dañar, hay cosas que me van a cortar la vida, que yo como hijo de Dios no voy a hacer, porque el Espíritu Santo me va a guiar, me va a instruir, me va a decir, no lo hagas, no puedes hacerlo. Porque soy yo templo del Espíritu Santo. ¿Por qué haría cosas que a Dios le desagradan o Dios no aprueba? ¿Por qué haría cosas que acorten mi vida? Cuando Dios me quiere dar vida para que yo extienda el Evangelio de Cristo, que yo predique el Evangelio de Cristo. Porque muchas almas necesitan a Cristo. El Evangelio dice claramente que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta es la misión, esta es la meta que tenemos como iglesia, predicar de Cristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a considerar hacer lo malo delante de los ojos de Dios? Cuando tú entiendes que eres templo del Espíritu Santo, entiendes lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces el Espíritu Santo no nos va a permitir hacer cosas que no son de Dios. No nos va a permitir vivir en un pecado deliberado ni hacer las cosas malas. La palabra de Dios en 2 de Timoteo dice, en el capítulo 3 dice, y más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Nosotros no somos salvos por obra, pero todo hijo de Dios va a hacer obras, va a dar testimonio, va a ser ejemplo. La Biblia nos instruye en todo, la necesitamos. Incluso para los ministerios, dice que el hombre debe ser de una sola mujer, dice que debe haber un testimonio intachable. Una vez que ya hemos conocido a Cristo, tenemos que ser ese ejemplo vivo, esa luz en las tinieblas. Dios te bendiga.